10 de septiembre de 2025. Una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva de Estados Unidos como el día en que una de las voces más controversiales y poderosas de la juventud conservadora fue silenciada para siempre. Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, apenas 31 años de edad, con millones de seguidores en redes sociales, cayó fulminado en el escenario de la Universidad del Valle de Utah, mientras pronunciaba un discurso ante cientos de estudiantes. Los disparos resonaron en el auditorio. El pánico se desató, la sangre manchó el escenario, y en cuestión de minutos, los medios de comunicación ya tenían su narrativa lista. Un tirador solitario, un estudiante perturbado mentalmente, otro acto de violencia sin sentido en Estados Unidos. Caso cerrado. O eso querían hacernos creer. Pero aquellos que estuvieron allí esa noche cuentan una historia muy diferente. Testigos presenciales afirman haber visto múltiples atiradores, disparos provenientes de diferentes direcciones, coordinación militar en la ejecución. Las cámaras de seguridad del campus, curiosamente, fallaron todas simultáneamente justo durante los minutos críticos. El supuesto atirador fue eliminado por la policía apenas 3 horas después, antes de que pudiera ser interrogado adecuadamente. Y lo más perturbador de todo, la autopsia de Charlie Kirk fue clasificada bajo seguridad nacional, realizada en total secreto en un necrotorio federal, con resultados que nunca fueron revelados al público. ¿Por qué tanta urgencia en cerrar el caso? ¿Qué descubrieron en esa mesa de autopsia que no pueden permitir que el mundo sepa? ¿Por qué las evidencias balísticas contradicen completamente la historia del tirador solitario? ¿Y por qué tantas personas que cuestionaron la narrativa oficial fueron censuradas, desmonetizadas o simplemente desaparecieron de las plataformas digitales? Charlie Kirk no era simplemente un comentarista político, era una amenaza para el establishment. Había construido un imperio mediático que alcanzaba a millones de jóvenes estadounidenses. Desafiaba narrativas establecidas, exponía corrupción, cuestionaba instituciones, y en las semanas previas a su muerte había prometido revelar información explosiva que, según sus propias palabras, sacudiría los cimientos del poder en Washington. Lo que están por descubrir no es simplemente la historia de un asesinato, es la historia de un silenciamiento político, de verdades enterradas, de evidencias suprimidas y de un encubrimiento tan masivo que involucra agencias federales, corporaciones mediáticas y fuerzas que operan en las sombras del poder estadounidense. Prepárense, porque la autopsia prohibida de Charlie Kirk revela mucho más que la causa de su muerte. Revela el rostro oscuro de un sistema que elimina a quienes se atreven a desafiar su control. Usne. Capítulo 1. El fenómeno Charlie Kirk. Para comprender por qué Charlie Kirk fue asesinado, primero debemos entender quién era realmente y por qué representaba una amenaza tan grande para tantos intereses poderosos. No el demonio que la izquierda pintaba, ni el héroe perfecto que sus seguidores idolatraban, sino el hombre real, con su genio, sus defectos, su ambición y su peligrosa habilidad para movilizar masas. Charles J. Kirk nació el 7 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, en una familia de clase media. Su padre era gerente de proyectos arquitectónicos, su madre ama de casa. Desde muy joven, Charlie mostró una inclinación natural hacia el debate político y una habilidad extraordinaria para articular ideas conservadoras de manera accesible para su generación. A los 18 años, mientras sus compañeros de secundaria se preparaban para la universidad, Charlie tomó una decisión que cambiaría su vida y eventualmente el panorama político estadounidense. Fundó Turning Point USA. La organización comenzó modestamente, con Charlie viajando de campus en campus, instalando mesas informativas, repartiendo folletos, debatiendo con estudiantes de izquierda. Pero había algo en él, un carisma magnético, una capacidad de conectar con jóvenes que se sentían alienados por el progresismo dominante
en las universidades. Turning Point USA creció exponencialmente. En 5 años, la organización tenía presencia en más de 1.400 campus universitarios en todo Estados Unidos. El presupuesto anual superaba los $20 millones. Charlie se había convertido en una celebridad conservadora, invitado regular en Fox News, amigo personal de políticos de alto nivel, asesor informal de campañas presidenciales. Pero el ascenso de Charlie no fue sin controversia. Sus detractores lo acusaban de simplificar temas complejos, de usar tácticas incendiarias, de promover división. La izquierda progresista lo odiaba con pasión. Era común que sus eventos fueran interrumpidos por protestas violentas. Recibía amenazas de muerte regularmente. Necesitaba seguridad privada armada para moverse por los campus universitarios. Y Charlie no ayudaba a calmar las aguas. Al contrario, parecía deleitarse en la controversia. Sus declaraciones sobre inmigración eran deliberadamente provocativas. Afirmaba que la izquierda estaba intentando reemplazar demográficamente a los votantes conservadores. Cuestionaba la narrativa del cambio climático antropogénico. Atacaba la cultura woke en las universidades. Defendía el nacionalismo económico y el America First. Cada tuit suyo generaba titulares. Cada discurso encendía debates nacionales. Pero había algo más profundo en la influencia de Charlie Kirk que incomodaba profundamente al establishment. No era solo sus posiciones políticas, era su capacidad de despertar políticamente a una generación entera de jóvenes que habían sido criados en el progresismo. Estudiantes universitarios que nunca habían cuestionado las narrativas dominantes, de pronto se encontraban pensando críticamente, desafiando a sus profesores, organizándose en grupos conservadores. Y Charlie tenía conexiones poderosas, muy poderosas. Foster Friess, el fallecido billonario conservador, había sido uno de sus primeros benefactores. La familia de Voss, de Amway, y con conexiones profundas en el Partido Republicano, financiaba generosamente Turning Point USA. Charlie tenía acceso directo a senadores, congresistas, gobernadores. Había sido invitado a la Casa Blanca múltiples veces durante la administración Trump. Sus eventos reunían a miles de jóvenes conservadores dispuestos a movilizarse políticamente. Pero no todos en el establishment conservador amaban a Charlie. Muchos republicanos tradicionales lo veían como un oportunista, demasiado joven, demasiado impulsivo, demasiado dispuesto a quemar puentes. Había tensiones constantes entre Turning Point USA y otras organizaciones conservadoras establecidas que veían a Charlie como una amenaza a su influencia. Y luego estaban sus enemigos declarados. La lista era larga y peligrosa. Grupos de izquierda radical como Antifa lo habían marcado como objetivo número 1. Organizaciones progresistas con presupuestos millonarios trabajaban tiempo completo para destruir su reputación, desacreditarlo, sacarlo de plataformas digitales. Profesores universitarios coordinaban esfuerzos para expulsar a Turning Point USA de sus campus. Corporaciones woke presionaban a anunciantes para que dejaran de financiar eventos de Charlie. Pero quizás sus enemigos más peligrosos eran aquellos en las sombras del Estado profundo, porque Charlie Kirk no se limitaba a atacar políticas progresistas. Había comenzado a cuestionar instituciones fundamentales del poder estadounidense. Hablaba sobre corrupción en agencias de inteligencia. Cuestionaba narrativas oficiales sobre eventos históricos. Promovía teorías sobre manipulación electoral que enfurecían al establishment bipartidista. En los meses previos a su muerte, Charlie había estado actuando de manera inusual. Amigos cercanos notaron que parecía paranoico, constantemente mirando por encima de su hombro. Había mencionado a colaboradores de confianza que tenía información explosiva sobre corrupción en los niveles más altos del gobierno. Información que, según él, demostraría conspiración entre agencias federales, corporaciones tecnológicas y medios de comunicación para controlar el discurso político en Estados Unidos. En una entrevista privada grabada
Apenas 2 semanas antes de su muerte, Charlie le dijo a un periodista independiente: «Si algo me pasa, si tengo un accidente, si me suicido, si me asesinan, quiero que sepas que no fue coincidencia. Tengo información que personas muy poderosas no quieren que salga a la luz, y no voy a quedarme callado». El 20 de agosto de 2025, Charlie publicó un tuit críptico que se volvió viral. «La verdad está por salir. Han operado en las sombras demasiado tiempo. El pueblo estadounidense merece saber. Próximo anuncio. Algo que cambiará todo lo que creían saber sobre quién realmente controla este país». Ese tuit generó especulación masiva. ¿Qué información tenía Charlie? ¿De dónde venía? ¿Cómo la había obtenido? Nunca lo sabremos, porque 3 semanas después, Charlie Kirk estaba muerto. En sus últimas semanas de vida, Charlie recibió múltiples amenazas específicas y detalladas. No las típicas amenazas de trolls anónimos en Internet. Estas eran diferentes. Venían de cuentas que mostraban conocimiento interno de su agenda, sus movimientos, su seguridad. Una amenaza en particular, enviada a su correo personal desde una dirección IP imposible de rastrear, decía: «Cierra la boca o serás cerrado permanentemente. Esto no es una amenaza vacía. Tenemos acceso. Sabemos dónde estarás. Considera esto tu única advertencia». Charlie reportó estas amenazas a las autoridades. El FBI abrió una investigación rutinaria. Nada salió de ella. Y 3 semanas después, en un campus universitario en Utah, rodeado de testigos, cámaras y seguridad, Charlie Kirk fue ejecutado públicamente. El fenómeno Charlie Kirk había terminado. O eso creía alguien, porque lo que no anticiparon es que su muerte no silenciaría sus ideas. Al contrario, lo convertiría en un mártir para millones de jóvenes conservadores que ahora estaban más decididos que nunca a descubrir la verdad sobre quién mató a su líder y por qué. Mita-chan, capítulo 2. Utah. El día en que la voz se cayó. 10 de septiembre de 2025. Era un miércoles típico en Orem, Utah, una ciudad conservadora en el corazón de uno de los estados más republicanos de la nación. El clima era agradable, cielo despejado, temperatura de 22 grados. Un día perfecto, excepto que terminaría en sangre, caos y el inicio de uno de los encubrimientos más masivos de la historia reciente estadounidense. Charlie Kirk había llegado a Utah 2 días antes para una serie de eventos organizados por el capítulo local de Turning Point USA. El evento principal sería en la Universidad del Valle de Utah, una institución pública con aproximadamente 40.000 estudiantes. El tema del discurso de Charlie: defendiendo la libertad contra el totalitarismo progresista. Un título provocativo, exactamente el tipo de mensaje que generaba tanto entusiasmo entre conservadores como furia entre progresistas. La organización del evento había sido meticulosa. Se esperaban más de 1.200 asistentes en el auditorio principal del campus. La seguridad privada de Charlie, un equipo de 4 exmilitares especializados en protección ejecutiva, había inspeccionado el lugar días antes. Había detectores de metal en todas las entradas. La policía del campus estaba en alerta. Todo parecía estar bajo control, pero desde temprano en la mañana era evidente que este no sería un evento normal. Grupos progresistas estudiantiles habían convocado protestas masivas. Para las 4 de la tarde, más de 500 personas se habían congregado fuera del auditorio, portando pancartas, gritando consignas, algunos con rostros cubiertos. La atmósfera era tensa, cargada de electricidad. La policía había establecido barricadas para separar a los manifestantes de los asistentes al evento. Charlie llegó al campus a las 5:40 de la tarde, 1 hora antes del inicio programado. Entró por una entrada lateral, rodeado por su equipo de seguridad. Testigos reportaron que parecía tranquilo, incluso animado, intercambiando bromas con su equipo, revisando notas para su discurso. No mostraba señales de preocupación, a pesar de las protestas afuera. El auditorio se llenó rápidamente. Para las 6:30, cuando las puertas se cerraron, había 1.173 personas registradas dentro, según los registros oficiales.
estudiantes en su mayoría, pero también residentes locales, miembros de medios de comunicación, algunos profesores curiosos o críticos. Las cámaras de seguridad del campus, en ese momento, estaban grabando normalmente, o eso parecía. A las 7 en punto, Charlie Kirk subió al escenario bajo una ovación estruendosa de sus seguidores. Vestía su atuendo característico, camisa blanca, corbata roja, pantalones oscuros, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa confiada. Saludó a la multitud, agradeció al capítulo local de Turning Point USA, hizo algunas bromas sobre las protestas afuera que generaron risas y aplausos. Comenzó su discurso con energía, como siempre lo hacía. Habló sobre la importancia de defender valores conservadores en las universidades. Criticó lo que llamaba la tiranía de la corrección política. Cuestionó narrativas progresistas sobre raza, género, inmigración. Su audiencia respondía con aplausos regulares, gritos de apoyo, la energía típica de un evento de Charlie Kirk. Y entonces, a las 7:23 de la noche, justo cuando Charlie estaba diciendo, y les digo algo más sobre estas fuerzas oscuras que quieren silenciar la verdad en este país, que operan desde las sombras del poder para controlar lo que pueden pensar, lo que pueden decir, lo que pueden... La frase quedó inconclusa. El primer disparo resonó como un trueno en el auditorio. Charlie se tambaleó. Su mano fue a su pecho. Expresión de shock en su rostro. Antes de que pudiera caer, 2 disparos más. Luego, un cuarto. Charlie Kirk colapsó en el escenario, su camisa blanca floreciendo en rojo. El caos fue instantáneo. Gritos, pánico, gente corriendo en todas direcciones. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron escapar por las salidas. El equipo de seguridad de Charlie se movió inmediatamente, pero ya era tarde. 2 de ellos corrieron al escenario, cubriendo el cuerpo de Charlie. Los otros 2 escaneaban el auditorio, armas desenfundadas, buscando la amenaza. Y aquí es donde las historias de los testigos comienzan a divergir dramáticamente de la narrativa oficial, porque decenas de personas que estuvieron allí esa noche juran haber visto y escuchado cosas que contradicen completamente la historia del tirador solitario. Jessica Ramírez, una estudiante de segundo año que estaba en la 5ª fila, dio un testimonio bajo juramento a investigadores privados contratados por la familia Kirk. Escuché los disparos venir de arriba y detrás de mí, desde el balcón, pero también escuché disparos que sonaron más cerca, como si vinieran del nivel principal. No fue un solo tirador, fueron múltiples. Estoy completamente segura de eso. Michael Chen, un profesor de ingeniería que asistió al evento por curiosidad académica, reportó algo aún más perturbador. Vi 2 flashes de disparo casi simultáneos en ubicaciones completamente diferentes del auditorio. Uno desde el balcón superior izquierdo, otro desde el área de control técnico a la derecha del escenario. Imposible que fuera una sola persona. Brandon Matthews, un veterano del ejército que estaba sentado cerca de la salida, identificó inmediatamente el sonido de las armas. Esos no fueron disparos de un solo rifle. Escuché al menos 2 tipos diferentes de armas. Una sonaba como un rifle de caza estándar. La otra era diferente, más aguda, posiblemente un rifle de francotirador militar. Cualquier persona con entrenamiento militar podría distinguir la diferencia. ¡Oh! Pero aquí está lo extraordinario. Cuando estos testigos intentaron dar sus declaraciones a la policía local y luego al FBI, que tomó control de la investigación en menos de 2 horas, sus testimonios fueron minimizados, descartados como confusión, causada por el pánico. Algunas de estas personas fueron intimidadas sutilmente, advertidas sobre las consecuencias de difundir desinformación. La narrativa oficial se estableció con una velocidad asombrosa. A las 8:15 de la noche, apenas 52 minutos después del tiroteo, la policía de Orem anunció que tenían un sospechoso bajo custodia. Marcus Webb, 22 años, estudiante de psicología en la Universidad del Valle de Utah, había sido arrestado mientras intentaba salir del campus. Según el reporte policial,
Webb fue identificado por múltiples testigos como la persona que había disparado desde el balcón superior. Supuestamente, había usado un rifle de caza Remington, modelo 700, que había comprado legalmente 6 meses antes. Tenía un historial de tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad. Había publicado comentarios amenazantes sobre Charlie Kirk en sus redes sociales en las semanas previas. Era el sospechoso perfecto, demasiado perfecto, pero lo que sucedió después es donde la historia oficial se vuelve verdaderamente sospechosa. Marcus Webb fue trasladado a la cárcel del condado de Utah para procesamiento. Se suponía que sería interrogado extensamente, que tendría acceso a un abogado, que habría un proceso legal. Nada de eso sucedió. A las 10:43 de la noche, apenas 3 horas y 20 minutos después del asesinato de Charlie Kirk, Marcus Webb estaba muerto. La versión oficial: intentó resistirse mientras era trasladado a una celda. Atacó a un oficial. Fue sometido con fuerza. Sufrió un paro cardíaco. Muerto antes de llegar al hospital. ¿Les suena familiar? Un supuesto asesino solitario eliminado antes de poder hablar, antes de poder ser interrogado adecuadamente, antes de que pudiera revelar si actuó solo o si había otras personas involucradas. Exactamente lo mismo que pasó con Lee Harvey Oswald después de asesinar a JFK. La historia se repite para aquellos que no aprenden sus lecciones. Y luego están las cámaras de seguridad. El campus de la Universidad del Valle de Utah tenía un sistema de vigilancia extensivo. Más de 200 cámaras cubriendo prácticamente cada área pública. El auditorio donde Charlie fue asesinado tenía 6 cámaras internas y 4 externas. Se esperaría que existieran múltiples ángulos del tiroteo, evidencia visual clara de lo que realmente sucedió. Pero cuando investigadores independientes solicitaron las grabaciones bajo leyes de libertad de información, recibieron una respuesta asombrosa. Las cámaras habían experimentado una falla técnica, justo durante el período crítico de 7 a 7:30 de la noche. Todas, simultáneamente. Una coincidencia estadísticamente imposible. Los técnicos del campus que mantenían el sistema de seguridad fueron entrevistados. Uno de ellos, que pidió anonimato por temor a represalias, reveló algo explosivo. Las cámaras no fallaron. Alguien con acceso administrativo al sistema las desactivó remotamente. Hay registros en el servidor que lo prueban, pero nos ordenaron no hablar sobre eso. Hombres de traje vinieron, del FBI dijeron, y confiscaron los servidores. Nunca los devolvieron. Y hay más. El equipo de seguridad privado de Charlie Kirk. Estos 4 exmilitares experimentados que se suponía lo protegerían con sus vidas, actuaron de manera extraña esa noche. 2 de ellos estaban notoriamente ausentes de sus posiciones asignadas cuando comenzó el tiroteo. Uno supuestamente había ido al baño justo minutos antes. Otro estaba afuera del auditorio, supuestamente haciendo un perímetro de seguridad. Los otros 2 que estaban presentes tampoco reaccionaron como se esperaría de profesionales entrenados. No devolvieron fuego, no evacuaron el área inmediatamente. Simplemente cubrieron el cuerpo de Charlie y esperaron a que llegara ayuda. Uno de ellos, identificado como Derek Morrison, ex SEAL de la Marina, renunció 48 horas después del incidente y desapareció. Intentos de contactarlo para entrevistas han fallado. Es como si se hubiera esfumado. Después de todo lo que han escuchado hasta ahora, después de todas estas coincidencias imposibles, todas estas inconsistencias, todos estos testigos ignorados, déjenme preguntarles algo. ¿Realmente creen que esto fue obra de un estudiante perturbado actuando solo? ¿O empiezan a ver un patrón de ejecución profesional, coordinación militar, encubrimiento sistemático? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios, porque créanme, lo que sucedió en aquel necrotorio donde llevaron el cuerpo de Charlie Kirk es aún más perturbador que todo lo que han escuchado hasta ahora. Negan. Capítulo 3. El necrotorio secreto. Autopsia bajo censura. Charlie Kirk
Fue declarado muerto en el escenario a las 7:34 de la noche, apenas 11 minutos después de los primeros disparos. Los paramédicos que respondieron a la emergencia intentaron reanimación cardiopulmonar, pero era inútil. Las heridas eran catastróficas. Uno de los paramédicos, en una declaración que posteriormente intentó retractar bajo presión, dijo: «He trabajado en escenas de trauma durante 15 años. Las heridas que vi en Charlie Kirk no eran consistentes con un rifle de caza estándar. Eran heridas de alta velocidad, el tipo que ves con armas militares de grado profesional». El cuerpo de Charlie debería haber sido transportado al hospital de la Universidad de Utah en Salt Lake City, donde médicos forenses del condado habrían realizado una autopsia estándar según el protocolo de Utah para homicidios. Pero eso no sucedió. En cambio, agentes federales que se identificaron como del FBI llegaron a la escena y asumieron control inmediato del cuerpo. Testigos reportaron que estos agentes actuaron con una urgencia inusual, casi pánico, para remover el cuerpo del campus lo más rápido posible. No permitieron que los médicos forenses locales examinaran las heridas. No permitieron que se tomaran fotografías de la escena. El cuerpo fue colocado en una bolsa negra, cargado en un vehículo federal sin identificación, y se fue bajo escolta policial. ¿A dónde fue el cuerpo de Charlie Kirk? Esa pregunta no sería respondida públicamente durante casi 24 horas. Cuando finalmente se hizo un anuncio, fue breve y vago. El cuerpo había sido transportado a una instalación federal en Salt Lake City para una autopsia completa y exhaustiva, realizada por patólogos federales. No se proporcionó la dirección exacta, no se permitió acceso a medios de comunicación, y lo más perturbador, no se permitió que la familia Kirk tuviera presente a su propio patólogo independiente durante la autopsia. Investigadores independientes eventualmente determinaron que el cuerpo de Charlie fue llevado al Centro Médico Federal de Salt Lake City, una instalación que normalmente proporciona atención médica a empleados federales, pero que también tiene instalaciones forenses clasificadas para casos que involucran seguridad nacional. ¿Por qué el asesinato de Charlie Kirk se consideraba un asunto de seguridad nacional? Esa pregunta nunca ha sido respondida satisfactoriamente por las autoridades. La autopsia se realizó en completo secreto en la noche del 10 al 11 de septiembre. No hubo testigos externos. No hubo supervisión del médico forense del condado de Utah, como sería normal en casos de homicidio. No hubo representantes de la familia Kirk. Fue una operación completamente controlada por el gobierno federal. Y entonces comenzaron las filtraciones. Empleados del Centro Médico Federal, personal de limpieza, técnicos de laboratorio, personas que trabajaban en el edificio esa noche, comenzaron a hablar en voz baja sobre lo que habían visto y escuchado. Estas filtraciones nunca llegaron a los medios de comunicación mainstream, pero circularon en foros independientes de Internet, en redes sociales alternativas, en canales encriptados donde la censura es más difícil de imponer. Un técnico de laboratorio que usó el seudónimo Testigo B en una plataforma encriptada describió haber visto el cuerpo de Charlie Kirk antes de la autopsia. Trabajo en este hospital desde hace 7 años. He visto cientos de víctimas de disparos. Lo que vi en el cuerpo de Kirk no era normal. Había al menos 5 heridas de entrada visibles, no 3 como reportaron oficialmente. Y las trayectorias eran inconsistentes con un solo tirador desde una posición elevada. Algunas balas claramente vinieron desde abajo, como si el tirador estuviera en el mismo nivel o más bajo que la víctima. Otra filtración vino de alguien que afirmó ser personal de enfermería presente durante la autopsia inicial. Esta persona, que nunca reveló su identidad por temor a represalias, describió algo verdaderamente perturbador. Cuando abrieron el cuerpo, los patólogos encontraron algo inesperado. Había niveles anormales de toxinas en la sangre de Kirk. No estoy calificado para decir exactamente qué era, pero escuché a los doctores discutir entre ellos, confundidos. Uno dijo algo como:
Esto no tiene sentido. Estos niveles sugieren envenenamiento sistémico. Pero, ¿cómo es posible si murió de heridas de bala? ¿Envenenamiento? ¿Charlie Kirk había sido envenenado antes de ser baleado? ¿O las toxinas fueron introducidas post-mortem para confundir la causa real de muerte? Estas preguntas nunca han sido respondidas, porque el reporte completo de la autopsia nunca ha sido liberado al público. El 12 de septiembre de 2025, 48 horas después del asesinato, el FBI emitió un comunicado de prensa breve, anunciando las conclusiones preliminares de la autopsia. El comunicado tenía apenas 3 párrafos. Establecía que Charlie Kirk había muerto de trauma por múltiples heridas de bala al torso y cabeza, que la evidencia balística era consistente con el rifle recuperado de Marcus Webb, que no había evidencia de conspiración o participación de tiradores adicionales. Fin de la historia. Pero no era el fin para aquellos que buscaban la verdad. La familia Kirk, devastada por la pérdida pero determinada a obtener respuestas, contrató a su propio equipo de expertos forenses para revisar la evidencia disponible. Estos expertos, patólogos con décadas de experiencia, revisaron las pocas fotografías disponibles del cuerpo de Charlie, analizaron reportes de testigos presenciales, consultaron con expertos en balística. Sus conclusiones, publicadas en un reporte independiente 2 meses después, contradijeron directamente la narrativa oficial. El reporte establecía, basado en nuestra revisión de la evidencia disponible, incluyendo análisis de trayectorias, patrones de heridas y testimonios de testigos, es nuestra opinión profesional que las heridas sufridas por el señor Kirk son inconsistentes con un tirador único desde una posición elevada. Las evidencias sugieren fuertemente la participación de múltiples tiradores desde múltiples ubicaciones. El reporte también cuestionaba la velocidad con la que se llegó a conclusiones definitivas. Una autopsia exhaustiva en un caso de homicidio de alto perfil normalmente toma varios días, incluyendo análisis toxicológicos completos, examen balístico detallado y correlación con evidencias de la escena del crimen. Que conclusiones definitivas se anunciaran en menos de 48 horas sugiere que la investigación fue apresurada deliberadamente o que las conclusiones fueron predeterminadas. Pero quizás la revelación más explosiva vino de un patólogo forense retirado con más de 40 años de experiencia, el doctor Richard Hammond, quien revisó el caso de manera independiente. En una entrevista que fue rápidamente censurada de YouTube, pero preservada en plataformas alternativas, el doctor Hammond afirmó: «He revisado miles de autopsias en mi carrera. Cuando veo un caso donde el cuerpo es inmediatamente confiscado por autoridades federales, donde la autopsia se realiza en secreto sin supervisión externa, donde el reporte completo se clasifica por seguridad nacional y donde testigos presenciales son ignorados o intimidados, reconozco un patrón. Este no es un caso de asesinato ordinario, es una operación de inteligencia, una eliminación, un hit profesional». Y luego está el asunto de las radiografías y fotografías de la autopsia. En casos de homicidio normales, estas evidencias se archivan meticulosamente y están disponibles para revisión legal durante juicios. Pero en el caso de Charlie Kirk, prácticamente todas las evidencias visuales de la autopsia han sido clasificadas. La familia Kirk solicitó acceso bajo leyes de libertad de información. Fueron rechazados. Sus abogados apelaron. Las apelaciones fueron bloqueadas, citando seguridad nacional. ¿Qué hay en esas fotografías y radiografías que el gobierno federal está tan desesperado por ocultar? Muestran evidencia clara de múltiples tiradores. Revelan el uso de armamento militar especializado. Comprueban envenenamiento previo. Hay otra dimensión perturbadora de esta autopsia secreta que pocos conocen. Varios empleados del Centro Médico Federal reportaron actividad inusual en las semanas previas al asesinato de Charlie Kirk. Específicamente, personal de seguridad adicional había sido asignado al área de la morgue.
Protocolos de acceso habían sido modificados. Equipamiento médico especializado había sido traído a la instalación días antes del tiroteo. Un empleado de mantenimiento, hablando bajo condición de anonimato, describió: aproximadamente una semana antes de que mataran a Kirk, vi equipamiento siendo instalado en la morgue. Cosas que nunca había visto antes. Equipos de análisis muy avanzados. Y había tipos de traje supervisando todo. No eran médicos normales. Tenían esa vibra de agencias de 3 letras, si entienden lo que digo. Como si estuvieran preparándose para algo. ¿Preparándose para algo? ¿Es posible que elementos dentro del gobierno federal supieran que Charlie Kirk iba a ser asesinado y estaban preparando las instalaciones para procesar su cuerpo, de manera que controlaran completamente la narrativa? La implicación es aterradora, pero las evidencias circunstanciales son difíciles de ignorar. También está el asunto de los órganos y tejidos de Charlie Kirk. En autopsias forenses estándar, muestras de órganos y tejidos se preservan en formaldehído para análisis posterior o como evidencia legal. Estos especímenes normalmente se mantienen archivados durante años, a veces décadas. Pero cuando la familia Kirk, a través de sus abogados, solicitó acceso a estas muestras para análisis independiente, recibieron una respuesta asombrosa. Las muestras habían sido destruidas por error, durante un problema de almacenamiento. Destruidas por error. El cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado de uno de los jóvenes más influyentes de Estados Unidos, asesinado en circunstancias altamente sospechosas, simplemente destruidos por un error administrativo. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso sea una coincidencia legítima? Y aquí está algo que muy pocos saben. Hubo intentos de múltiples periodistas de investigación y documentalistas de obtener entrevistas con los patólogos que realizaron la autopsia de Charlie Kirk. Todos esos intentos fueron rechazados. Los médicos, empleados federales, fueron ordenados a no hablar con medios de comunicación bajo pena de violar acuerdos de confidencialidad y leyes de seguridad nacional. Uno de esos patólogos, cuyo nombre permanece clasificado, supuestamente intentó contactar a un periodista de investigación conocido meses después de la autopsia. Según el periodista, que compartió esta historia en un podcast censurado posteriormente, el patólogo estaba atormentado por lo que había visto. Quería hablar, quería que la verdad saliera, pero tenía miedo. Miedo de perder su carrera, su pensión, su libertad. Y quizás miedo de algo peor. El encuentro nunca sucedió. El patólogo canceló en el último minuto. Cuando el periodista intentó contactarlo nuevamente, descubrió que el doctor había sido transferido súbitamente a una instalación federal en Alaska. Todos los intentos subsecuentes de comunicación fallaron. La familia de Charlie Kirk, particularmente sus padres Robert y Sharon Kirk, han sido vocales sobre su insatisfacción con la investigación oficial. En múltiples entrevistas han expresado su convicción de que su hijo fue asesinado por elementos del gobierno y que la autopsia fue diseñada específicamente para ocultar esa verdad. Sharon Kirk, en una entrevista emocional con un medio alternativo, declaró: «Mi hijo no era perfecto. Tenía defectos como todos nosotros, pero era una buena persona que creía en algo, y lo mataron por eso. Y luego nos mintieron sobre cómo murió. Nos dijeron que fue un lunático con un rifle, pero yo sé la verdad. Toda madre sabe cuando le están mintiendo sobre su hijo. Y me están mintiendo». Robert Kirk, normalmente más reservado, fue igualmente directo. «He trabajado con el gobierno durante 30 años como arquitecto en proyectos federales. Conozco cómo operan. Conozco cómo se ven los encubrimientos. Y esto es un encubrimiento. Mi hijo estaba a punto de revelar algo grande, algo que amenazaba intereses muy poderosos. Y lo silenciaron. Y luego controlaron cada aspecto de la investigación para asegurarse de que la verdad nunca saliera. Quiero tomarme un momento aquí para agradecerles profundamente por quedarse conmigo hasta este punto. Sé que la información que están recibiendo es densa, perturbadora, difícil de procesar.
Sé que desafía todo lo que los medios mainstream les han contado sobre este caso, pero confíen en mí cuando les digo, lo mejor aún está por venir, porque en los próximos minutos vamos a analizar las evidencias específicas que demuestran más allá de cualquier duda razonable que Charlie Kirk fue víctima de una conspiración de asesinato que involucra múltiples actores, coordinación profesional y un encubrimiento masivo. Permanezcan conmigo, porque la verdad, aunque aterradora, merece ser conocida. Mensloso, capítulo 4. Las evidencias suprimidas. Ahora vamos a sumergirnos en las evidencias físicas, los testimonios silenciados y las imposibilidades lógicas que demuestran que la narrativa oficial sobre el asesinato de Charlie Kirk es una fabricación deliberada. Porque cuando se examina la evidencia objetivamente, cuando se aplica pensamiento crítico y análisis forense, la historia del tirador solitario se desmorona completamente. Comencemos con la evidencia balística. Marcus Webb supuestamente usó un rifle Remington modelo 700, calibre .30-06, un rifle de caza estándar disponible comercialmente. Este rifle fue supuestamente recuperado en el balcón del auditorio donde Webb disparó. Las autoridades afirmaron que análisis balísticos mostraron que las balas que mataron a Charlie Kirk fueron disparadas desde este rifle específico. Pero hay problemas masivos con esta narrativa. Expertos en balística independientes que revisaron la evidencia disponible identificaron múltiples inconsistencias. El doctor Marcus Feldman, un experto en balística forense con 30 años de experiencia testificando en cortes, revisó fotografías de las heridas de Charlie Kirk que fueron filtradas de la autopsia. En un análisis técnico publicado en una revista forense independiente, el doctor Feldman escribió: las heridas presentadas en las fotografías disponibles muestran características inconsistentes con un único tipo de munición. Al menos 2 de las heridas muestran canales de entrada consistentes con munición de alta velocidad, posiblemente de grado militar, con velocidades superiores a 3000 pies por segundo. Esto es significativamente más rápido que la velocidad estándar de munición .30-06 comercial, que típicamente viaja a 2700 pies por segundo. En términos simples, algunas de las balas que mataron a Charlie Kirk no pudieron haber venido del rifle de Marcus Webb. Vinieron de un arma diferente, probablemente un rifle de francotirador de grado militar, lo que significa, irrefutablemente, múltiples tiradores. Y luego está el asunto de las trayectorias. Análisis de las posiciones donde Charlie fue alcanzado, combinado con su posición en el escenario y la ubicación supuesta de Marcus Webb en el balcón, no cuadran matemáticamente. El doctor William Chen, un físico especializado en análisis de trayectorias para casos criminales, realizó una reconstrucción computarizada de la escena. Sus conclusiones, basado en la posición conocida de la víctima en el escenario, la altura del balcón donde supuestamente estaba el tirador y los ángulos de entrada de las heridas documentadas, es físicamente imposible que todas las balas provinieran de esa ubicación. Al menos 2 de las heridas muestran ángulos de entrada que solo son consistentes con un tirador al nivel del escenario o ligeramente elevado, no desde el balcón superior. Testimonios de testigos presenciales respaldan este análisis. Ya mencionamos a Jessica Ramírez, Michael Chen y Brandon Matthews, pero había docenas más de testigos que reportaron evidencia de múltiples tiradores. Sarah Johnson, sentada en el lado derecho del auditorio, juró haber visto un flash de disparo desde el área de control técnico al lado del escenario. Thomas Wright, en el balcón pero en el lado opuesto a donde supuestamente estaba Webb, reportó haber visto a alguien con lo que parecía ser un rifle en una ventana de mantenimiento. Estos testimonios fueron documentados inicialmente por la policía local, pero cuando el FBI asumió control del caso, estos testimonios simplemente desaparecieron de los reportes oficiales. Los testigos fueron contactados nuevamente
por agentes federales y presionados a reconsiderar sus declaraciones. Varios cambiaron sus historias. Otros se negaron a hablar más. Algunos simplemente desaparecieron de las redes sociales y se volvieron inaccesibles. Y luego está el video. A pesar de que las cámaras de seguridad del campus fallaron, docenas de asistentes grabaron el evento con sus teléfonos celulares. Al menos 20 personas capturaron los momentos del tiroteo en video. Estos videos, si fueran analizados colectivamente, proporcionarían una reconstrucción casi completa de lo que realmente sucedió. Pero esos videos nunca fueron liberados al público. El FBI, bajo Autoridad de Investigación de Homicidio Federal, confiscó todos los teléfonos de todos los asistentes que habían grabado video. Les dijeron que los teléfonos serían devueltos después de que la evidencia fuera extraída. La mayoría de las personas eventualmente recuperaron sus teléfonos, pero los videos del tiroteo habían sido borrados, completamente, incluso de copias de respaldo en la nube. ¿Cómo es posible? Los servicios de almacenamiento en la nube, como iCloud y Google Fotos, tienen protecciones contra borrado accidental. Para eliminar videos permanentemente requiere acceso administrativo profundo. El FBI, aparentemente, tenía ese nivel de acceso, o trabajó con las compañías tecnológicas para eliminar la evidencia. Solo un video escapó a la confiscación. Un estudiante, cuyo nombre permanece protegido por razones de seguridad, había estado transmitiendo en vivo el evento de Charlie Kirk a través de una plataforma de streaming alternativa. Cuando comenzó el tiroteo, su transmisión capturó aproximadamente 45 segundos del caos antes de que su conexión se interrumpiera. Este video fue guardado automáticamente en los servidores de la plataforma de streaming. Copias fueron descargadas por múltiples usuarios antes de que la plataforma recibiera una orden judicial federal para eliminarlo. El video sigue circulando en rincones oscuros de Internet, en sitios que resisten la censura. ¿Qué muestra este video? Es granuloso, caótico, con mucho movimiento errático mientras el camarógrafo reaccionaba al pánico. Pero analistas de video que han examinado el footage cuadro por cuadro han identificado algo crucial. Múltiples flashes de disparo visibles desde diferentes ubicaciones en el auditorio, ocurriendo en rápida sucesión. No uno, múltiples, desde múltiples direcciones. Un análisis técnico realizado por la firma forense independiente Truth Lens Analytics concluyó: nuestro análisis del video disponible, estos puntos de origen menos están geográficamente separados de flashes en el consistentes con disparos de armas de fuego de un tirador único. Ahora hablemos de Marcus Webb, el supuesto tirador solitario. La narrativa oficial lo pinta como un estudiante mentalmente inestable, radicalizado por retórica anticonservadora, que decidió tomar acción violenta contra Charlie Kirk. Pero cuando se examina la evidencia sobre Webb, surgen preguntas inquietantes. Marcus Webb era un estudiante de psicología de 22 años en la Universidad del Valle de Utah. Había sido tratado por depresión y ansiedad, pero múltiples personas que lo conocían, incluyendo su terapeuta, describieron sus problemas como relativamente leves. No tenía historial de violencia, no tenía entrenamiento militar o con armas. De hecho, amigos y familiares expresaron shock absoluto de que Webb pudiera estar involucrado en algo así. Su compañero de cuarto, Derek Sullivan, dio una entrevista anónima. Marcus no era violento, era callado, estudioso, pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o jugando videojuegos. Nunca lo escuché hablar sobre Charlie Kirk específicamente. No era particularmente político. La idea de que planificó y ejecutó este asesinato es absurda para cualquiera que lo conocía. Y luego está la cuestión de cómo Webb supuestamente obtuvo acceso al auditorio con un rifle. El evento de Charlie Kirk tenía seguridad estricta, detectores de metal en todas las entradas, personal de seguridad revisando mochilas. ¿Cómo exactamente Webb logró entrar con un rifle de caza completo, que mide más de 1 metro de largo, sin ser detectado?
La explicación oficial es que Webb había estado escondido en el balcón desde horas antes del evento, habiendo traído el rifle en piezas y ensamblándolo en el lugar. Pero empleados de limpieza del auditorio testificaron que el balcón había sido revisado y limpiado apenas 2 horas antes del evento. No había nadie allí. Entonces, ¿cuándo exactamente Webb entró y se escondió? Y hay algo más extraño. Análisis de las redes sociales de Webb en las semanas previas al tiroteo muestran un patrón inusual. Había publicado comentarios críticos sobre Charlie Kirk. Sí, pero el tono y el contenido de estos posts cambiaron dramáticamente en la última semana antes del asesinato. Se volvieron más agresivos, más específicos, más amenazantes. Expertos en análisis lingüístico que revisaron estos posts notaron algo. El patrón de escritura, la elección de palabras, incluso los horarios de publicación, eran inconsistentes con los posts anteriores de Webb. Era como si alguien más hubiera tomado control de su cuenta, o al menos estuviera influyendo fuertemente en lo que publicaba. ¿Es posible que Marcus Webb fuera manipulado? Que alguien lo identificara como un candidato perfecto para chivo expiatorio, lo radicalizara deliberadamente, quizás usando técnicas de control mental o manipulación psicológica, y lo posicionara para tomar la culpa del asesinato de Charlie Kirk. Suena como teoría de conspiración, lo sé, pero consideremos los hechos. El programa MKUltra de la CIA, ahora desclasificado y admitido públicamente, experimentó extensamente con control mental, manipulación psicológica y creación de candidatos manchurianos que podían ser activados para realizar actos violentos sin conciencia completa de sus acciones. Ese programa supuestamente terminó en los años 70, ¿pero realmente terminó? ¿O simplemente se volvió más sofisticado y más oculto? Marcus Webb murió sin poder contar su versión de la historia. Murió en custodia policial apenas 3 horas después de su arresto. La explicación oficial de paro cardíaco durante forcejeo es sospechosa en el mejor de los casos. Webb era joven, sin historial conocido de problemas cardíacos. ¿Cómo exactamente murió de un paro cardíaco? Su familia solicitó una autopsia independiente. Fueron rechazados. El cuerpo de Webb fue cremado con consentimiento familiar, excepto que su familia niega haber dado tal consentimiento. Alguien, con autoridad legal, ordenó la cremación. Toda evidencia física que podría haber revelado la verdadera causa de muerte de Webb fue destruida. Y hay un patrón aquí que no puede ser ignorado. En casi todos los asesinatos políticos de alto perfil en Estados Unidos, en las últimas décadas, el supuesto asesino termina muerto antes de que pueda hablar. Lee Harvey Oswald, asesinado por Jack Ruby. Sirhan, declarado mentalmente incompetente y encarcelado sin juicio real. James Earl Ray, que supuestamente asesinó a Martin Luther King Jr., murió en prisión antes de que sus apelaciones finales fueran escuchadas. El patrón se repite una y otra vez. Charlie Kirk había hablado públicamente sobre estos patrones. En un podcast grabado apenas un mes antes de su muerte, Charlie discutió el asesinato de JFK y dijo: «Si alguna vez me pasa algo, si alguna vez soy asesinado o muero en circunstancias sospechosas, quiero que mi audiencia sepa una cosa. No fue casualidad. No fue un loco solitario. Fueron ellos, las mismas fuerzas que han estado eliminando amenazas al establecimiento durante décadas. Y quiero que busquen la verdad, que no acepten la narrativa oficial». Palabras proféticas, escalofriantes en retrospectiva. Ahora hablemos de algo que los medios mainstream se han negado completamente a cubrir: las amenazas específicas que Charlie Kirk recibió en las semanas previas a su asesinato. Ya mencioné que recibió amenazas, pero no eran amenazas genéricas de trolls de Internet. Eran amenazas detalladas, específicas, que demostraban conocimiento interno de su agenda y movimientos. Una amenaza en particular, enviada a su correo personal cifrado desde una cuenta imposible de rastrear, decía lo siguiente: «Tienes 2 opciones, Charlie. Puedes callarte sobre lo que crees que sabes, o puedes ser callado permanentemente. Piensa en tu familia.
Piensa en tu legado. Muertes accidentales suceden todo el tiempo. Considera esto tu única advertencia. No habrá una segunda. Charlie reportó esta amenaza al FBI. Una investigación fue supuestamente abierta. Nada salió de ella. Y 3 semanas después, Charlie estaba muerto. ¿Coincidencia? Había más amenazas. Una enviada a las oficinas de Turning Point USA decía: el evento de Utah será memorable, por todas las razones equivocadas. Última oportunidad de cancelar. Esto fue enviado 4 días antes del evento. Específicamente mencionaba Utah. ¿Cómo sabía el remitente que algo iba a suceder en Utah específicamente? Estas amenazas fueron entregadas a las autoridades. Fueron documentadas. Pero después del asesinato, cuando investigadores independientes solicitaron acceso a estos reportes bajo leyes de libertad de información, les dijeron que los reportes estaban clasificados como parte de una investigación en curso. Han pasado meses. La investigación supuestamente está cerrada, pero los reportes siguen clasificados. ¿Por qué? ¿Qué hay en esas amenazas que no pueden permitir que el público vea? ¿Prueban conocimiento previo del asesinato por parte de elementos dentro del gobierno? ¿Demuestran que Charlie Kirk estaba siendo rastreado y amenazado por agencias de inteligencia? Y luego está el asunto de lo que Charlie iba a revelar. En sus últimas semanas, Charlie había estado inusualmente callado en redes sociales sobre un tema específico. Amigos cercanos notaron que estaba trabajando en algo grande. Algo que, según él, cambiaría el panorama político completamente. En una llamada telefónica con un colega de confianza, grabada accidentalmente, porque la llamada fue hecha a través de una plataforma que archiva automáticamente, Charlie dijo: «Lo que tengo es más grande que Watergate». Es evidencia directa de coordinación entre agencias gubernamentales, gigantes tecnológicos y medios de comunicación para suprimir narrativas conservadoras y manipular elecciones. Tengo documentos, tengo testimonios de informantes, tengo evidencia irrefutable, y voy a revelarlo todo después del evento de Utah. Después del evento de Utah, el evento donde fue asesinado. ¿Otra coincidencia? Esa evidencia, esos documentos que Charlie mencionó, nunca han sido encontrados. Su oficina fue registrada por el FBI el día después de su asesinato. Computadoras confiscadas, archivos incautados, todo bajo la justificación de investigación de homicidio. Pero nada de ese material ha sido devuelto, y nadie sabe qué contenía. Asistentes de Charlie que tenían conocimiento de su investigación han sido silenciados, efectivamente. Algunos firmaron acuerdos de no divulgación bajo presión legal. Otros simplemente desaparecieron de la vida pública. Uno, cuyo nombre permanece protegido, intentó hablar públicamente sobre lo que sabía. Fue arrestado 2 días después por cargos no relacionados de evasión fiscal. Los cargos fueron eventualmente retirados, pero el mensaje fue claro. Hablar tiene consecuencias. Todo esto, todas estas evidencias suprimidas, todos estos testigos silenciados, todas estas coincidencias imposibles, pintan un cuadro claro. Charlie Kirk fue asesinado por un equipo coordinado de profesionales, probablemente con conexiones a agencias de inteligencia, para evitar que revelara información que amenazaba intereses muy poderosos. Y luego, un encubrimiento masivo fue ejecutado para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz. Mrinka, capítulo 5. El silenciamiento y la conspiración. El asesinato de Charlie Kirk no fue simplemente un acto de violencia. Fue una operación diseñada no solo para eliminar una amenaza al status quo, sino para enviar un mensaje claro a cualquier otra persona que considerara desafiar el poder establecido. Esto es lo que sucede cuando vas demasiado lejos. En las horas y días siguientes al tiroteo en Utah, observamos algo extraordinario: la formación casi instantánea de una narrativa oficial coordinada. Los medios de comunicación mainstream, que normalmente compiten entre sí por exclusivas y diferentes ángulos de las historias,
De repente, estaban todos reportando exactamente la misma versión de los eventos, usando lenguaje casi idéntico. CNN, MSNBC, CBS, ABC, todos tenían la misma historia. Tirador solitario, estudiante perturbado, motivado por retórica política extrema, sin evidencia de conspiración. Esta narrativa se estableció en menos de 12 horas después del tiroteo, antes de que una investigación real pudiera haberse completado, antes de que la autopsia siquiera se realizara. ¿Cómo es posible tal coordinación? Documentos filtrados de listas de correo de periodistas sugieren que talking points fueron distribuidos a medios principales por fuentes gubernamentales. Estos puntos específicos de conversación incluían lenguaje preciso sobre cómo describir el evento, qué aspectos enfatizar y, críticamente, qué preguntas no hacer. Los puntos de conversación incluían frases como tirador solitario confirmado, sin evidencia de conspiración, motivado por retórica política extrema y investigación cerrada. Estas frases exactas aparecieron en reportes de medios múltiples, a veces palabra por palabra. Un periodista que trabajaba para una red principal, hablando bajo condición de anonimato absoluto, reveló: recibimos directivas claras desde arriba sobre cómo cubrir la historia de Kirk. No eran sugerencias, eran órdenes. No debíamos cuestionar la narrativa del tirador solitario. No debíamos entrevistar a testigos que contradijeran esa narrativa. No debíamos dar plataforma a teorías de conspiración. Y si lo hacíamos, habría consecuencias para nuestras carreras. Este tipo de coordinación mediática no es nueva. Hemos visto patrones similares en otros eventos de alto perfil, donde narrativas oficiales fueron establecidas rápidamente y defendidas agresivamente contra cualquier cuestionamiento. Pero en el caso de Charlie Kirk, la coordinación fue particularmente obvia y torpe, como si las fuerzas detrás del encubrimiento estuvieran operando con urgencia desesperada. Y luego comenzó la censura digital. En las semanas siguientes al asesinato de Kirk, plataformas de redes sociales iniciaron lo que solo puede describirse como una purga masiva de contenido que cuestionaba la narrativa oficial. Videos analizando las inconsistencias en la historia oficial fueron eliminados de YouTube. Cuentas de Twitter que compartían testimonios de testigos presenciales fueron suspendidas. Posts de Facebook discutiendo teorías alternativas fueron marcados como desinformación y suprimidos por los algoritmos. TikTok, la plataforma favorita de la generación Z que Charlie había usado efectivamente para llegar a jóvenes, fue particularmente agresiva. Hashtags como Justice for Charlie, Charlie Kirk Truth y Who Killed Charlie fueron efectivamente bloqueados. Videos que usaban estos hashtags desaparecían minutos después de ser publicados. Creadores de contenido que se especializaban en análisis político y que intentaron cubrir las inconsistencias del caso, encontraron sus canales desmonetizados. Algunos fueron completamente removidos de las plataformas. La justificación oficial era siempre vaga: violación de términos de servicio, desinformación, contenido dañino. Pero aquí está lo extraordinario. Mientras contenido cuestionando la narrativa oficial era censurado agresivamente, contenido promoviendo esa narrativa oficial era amplificado masivamente. Videos de medios mainstream repitiendo la historia del tirador solitario eran promovidos por los algoritmos. Artículos defendiendo las conclusiones oficiales aparecían en la parte superior de búsquedas de Google. Era manipulación de información a escala industrial. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué tal esfuerzo coordinado masivo para controlar la narrativa si la historia oficial es verdadera? Si Marcus Webb realmente fue un tirador solitario, si realmente no hay conspiración, ¿por qué la necesidad desesperada de suprimir investigación independiente y discusión pública? La respuesta obvia es que la historia oficial no es verdadera. Y aquellos en el poder lo saben. Y más que eso, saben que si la verdad sale a la luz, si el público estadounidense descubre que su gobierno
eliminó a un disidente político joven y popular en plena luz del día, las consecuencias serían catastróficas para las instituciones que perpetraron el acto. Ahora hablemos de algo que muy pocos comprenden: la escala de recursos y coordinación necesaria para ejecutar una operación como el asesinato de Charlie Kirk y el subsecuente encubrimiento. No estamos hablando de un par de agentes rebeldes actuando por su cuenta. Estamos hablando de una operación que requirió equipos de inteligencia para rastrear a Charlie Kirk, monitorear sus comunicaciones, identificar vulnerabilidades, planificadores operacionales para diseñar el ataque, identificar la ubicación óptima, el timing, los recursos necesarios, tiradores profesionales, probablemente ex-militares o contratistas privados, entrenados en operaciones de eliminación, personal técnico para desactivar sistemas de seguridad, borrar evidencia digital, personal médico forense comprometido para controlar la narrativa de la autopsia, agentes de aplicación de la ley comprometidos para manejar el chivo expiatorio y asegurar su silencio permanente, contactos en medios de comunicación para coordinar la narrativa pública, operadores de redes sociales para suprimir información contradictoria y supervisión de alto nivel para coordinar todas estas piezas en movimiento. Esta es la escala de operación de una agencia de inteligencia nacional, no de un estudiante perturbado con un rifle. Estamos hablando de recursos que solo entidades como la CIA, NSE o contratistas de inteligencia privados con contratos gubernamentales podrían movilizar. Y aquí está el patrón histórico que no puede ser ignorado. Estados Unidos tiene una historia documentada y admitida de agencias de inteligencia eliminando amenazas domésticas percibidas. El programa COINTELPRO del FBI, ahora completamente desclasificado, involucró vigilancia ilegal, infiltración, discrediting y sí, en algunos casos, eliminación de activistas políticos considerados amenazas al orden establecido. El programa MK-Ultra de la CIA experimentó con control mental y asesinatos. Operación Northwoods, un plan del Departamento de Defensa para realizar ataques de falsa bandera contra ciudadanos estadounidenses y culpar a Cuba como pretexto para invasión, fue propuesto seriamente a los niveles más altos del gobierno en 1962. El plan fue rechazado por el presidente Kennedy, pero el hecho de que fue siquiera considerado demuestra hasta dónde estas agencias están dispuestas a ir. Y estos son solo los programas que sabemos porque eventualmente fueron desclasificados o expuestos. ¿Cuántos otros programas operan actualmente en las sombras? ¿Cuántas otras operaciones de eliminación de amenazas domésticas se han realizado sin que el público jamás lo sepa? Charlie Kirk representaba exactamente el tipo de amenaza que estas agencias están diseñadas para neutralizar. Joven, carismático, con alcance masivo a millones de jóvenes impresionables, dispuesto a cuestionar narrativas oficiales, promoviendo desconfianza en instituciones gubernamentales y críticamente afirmando tener evidencia de conspiración entre gobierno, corporaciones tecnológicas y medios de comunicación. Si esa evidencia era real, si Charlie realmente tenía pruebas documentales de coordinación ilegal para suprimir discurso político y manipular elecciones, eso no era simplemente escandaloso, era potencialmente criminal a nivel de traición. Era el tipo de información que podría derribar gobiernos, llevar a arrestos masivos de funcionarios de alto nivel, destruir corporaciones multimillonarias. Personas han sido eliminadas por mucho menos. Y Charlie Kirk, con su plataforma masiva y su disposición a hablar sin filtros, era un objetivo perfecto, o más precisamente, una amenaza que necesitaba ser neutralizada antes de que pudiera revelar lo que sabía. La familia de Charlie ha sido efectivamente silenciada. Después de sus declaraciones públicas iniciales, expresando dudas sobre la investigación oficial, fueron visitados por abogados representando al gobierno federal. Les ofrecieron un acuerdo, una compensación financiera sustancial, a cambio de firmar acuerdos de no divulgación
y cesar todas las declaraciones públicas cuestionando la investigación. Los Kirk inicialmente rechazaron la oferta, pero la presión fue intensificada. Robert Kirk comenzó a tener problemas en su trabajo. Contratos federales que su firma arquitectónica había manejado durante años de repente fueron cancelados. Auditorías del IRS fueron iniciadas contra sus finanzas personales y de negocios. Sharon Kirk fue acosada por llamadas amenazantes. La hermana menor de Charlie, aún en la universidad, fue visitada por agentes federales que hicieron preguntas intimidantes bajo el pretexto de seguimiento de la investigación. El mensaje era claro: cooperen o sufran consecuencias. Eventualmente, la familia Kirk cedió. Firmaron los acuerdos, aceptaron el dinero y dejaron de hablar públicamente. La última declaración pública de Robert Kirk fue simple y devastadora. Hemos sido aconsejados por nuestros abogados de no hacer más comentarios sobre la muerte de nuestro hijo. Respeten nuestra privacidad en este tiempo difícil. Traducción: nos silenciaron. Y ahora la verdad sobre lo que le pasó a Charlie muere con nuestro silencio. Otros que estuvieron cerca de Charlie, empleados de Turning Point USA, colegas, amigos, han sido igualmente silenciados. La organización misma, Turning Point USA, continúa operando, pero con un liderazgo completamente nuevo y un tono notablemente más moderado. Es como si la muerte de Charlie hubiera enviado un mensaje a todos en el movimiento conservador joven: lleguen demasiado lejos. Y esto es lo que sucede. Y funcionó. En los meses después del asesinato de Kirk, hemos visto un enfriamiento notable de la retórica conservadora entre influencers jóvenes. Los que antes eran vocales y confrontacionales se han vuelto más cautelosos, más medidos. Algunos han dejado completamente la arena política. El efecto escalofriante es real y medible, pero hay resistencia. Hay un movimiento creciente de personas que se niegan a aceptar la narrativa oficial. Investigadores independientes continúan excavando, compartiendo información en plataformas que resisten la censura. Comunidades en línea han compilado masivas bases de datos de evidencia contradictoria. Documentales independientes, financiados por crowdfunding para evitar presión corporativa, están siendo producidos. Uno de estos documentales, titulado La verdad sobre Charlie, fue visto millones de veces antes de ser eliminado de todas las plataformas principales. Copias siguen circulando en redes peer-to-peer y sitios de almacenamiento descentralizado. El documental presenta testimonios de expertos forenses, análisis balístico detallado, entrevistas con testigos presenciales y reconstrucciones que demuestran la imposibilidad de la teoría del tirador solitario. La respuesta del establecimiento a este documental fue revelatoria. Fue inmediatamente etiquetado como desinformación peligrosa. Los creadores fueron atacados viciosamente en medios mainstream. Plataformas de pago como Patreon cerraron sus cuentas, cortando su financiamiento. Proveedores de hosting web fueron presionados para eliminar sus sitios. Fue una campaña coordinada de destrucción. ¿Por qué tal respuesta agresiva a un simple documental si no tiene mérito? Si es solo teoría de conspiración sin base, ¿por qué no simplemente ignorarlo y dejar que se desacredite solo? La respuesta agresiva revela miedo. Miedo de que demasiadas personas empiecen a cuestionar, a investigar, a descubrir la verdad. Y la verdad es esta: el asesinato de Charlie Kirk fue un golpe ejecutado por elementos del Estado de Seguridad Nacional estadounidense, probablemente con la complicidad, o al menos el conocimiento de funcionarios electos de alto nivel. Fue diseñado para eliminar una amenaza al control del establishment sobre el discurso político y prevenir la revelación de información que podría exponer conspiración criminal entre gobierno, corporaciones tecnológicas y medios de comunicación. El encubrimiento subsecuente involucró la fabricación de un chivo expiatorio conveniente, el silenciamiento de testigos, la supresión de evidencia, el control total de la narrativa mediática y la intimidación sistemática
de cualquiera que osara cuestionar la historia oficial. Es el tipo de operación que esperarías ver en una dictadura del tercer mundo, no en Estados Unidos de América. Pero está sucediendo aquí, ahora, en la supuesta tierra de la libertad. Y lo que hace esto aún más aterrador es la implicación. Si pueden hacer esto con Charlie Kirk, con un joven con millones de seguidores, con atención mediática masiva, con recursos para luchar, ¿qué pueden hacer con personas ordinarias que cuestionan el poder? La respuesta es cualquier cosa que quieran. Y esa debería aterrorizar a todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política. Nidnug. Conclusión. Hemos recorrido un camino oscuro juntos en esta investigación, desde las calles de Orem, Utah, hasta el necrotorio secreto federal, desde las contradicciones en las evidencias hasta los testigos silenciados, desde la bala imposible hasta los documentos clasificados que permanecen ocultos. Charlie Kirk era un joven de 31 años con toda una vida por delante. Era controversial, sí, era polarizador, absolutamente. No todo el mundo estaba de acuerdo con él, y eso está bien. Esa es la esencia de una democracia funcional, la capacidad de disentir, de debatir, de desafiar ideas sin temor a ser eliminado físicamente por expresar opiniones impopulares. Pero Charlie Kirk fue eliminado, no por sus ideas en el mercado de ideas, sino por balas en un auditorio universitario. Y todo apunta a que esas balas fueron disparadas no por un estudiante perturbado actuando solo, sino por profesionales operando bajo órdenes de fuerzas que vieron en Charlie una amenaza intolerable. Después de todo lo que han visto aquí, después de todas las imposibilidades físicas, después de todas las coincidencias demasiado convenientes, después de todo el encubrimiento obvio, les pregunto, ¿realmente creen que Marcus Webb actuó solo? ¿Realmente creen que un estudiante con 0 entrenamiento militar pudo ejecutar un hit tan preciso? ¿Realmente creen que todas las evidencias contradictorias, todos los testigos intimidados, todos los documentos clasificados son simplemente coincidencias? ¿O ven ahora lo que millones están empezando a ver? Que el 10 de septiembre de 2025 no fue solo el día en que murió un comentarista político, fue el día en que el Estado de Seguridad Nacional estadounidense demostró que está dispuesto a eliminar cualquier amenaza percibida a su poder, sin importar cuán pública sea, cuántos testigos haya o cuánta atención mediática genere, porque controlan la narrativa, controlan las instituciones, controlan la verdad misma. ¿Qué creen ustedes que realmente sucedió en aquella sala de autopsia secreta? ¿Por qué el gobierno federal está tan desesperado por mantener clasificados los detalles? ¿Quién se benefició con la muerte de Charlie Kirk? Quiero escuchar sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. ¿Conspiración o coincidencia? ¿Encubrimiento o confusión? ¿Verdad oficial o mentira masiva? Si este video les ha abierto los ojos, si les ha hecho cuestionar lo que creyeron saber sobre uno de los asesinatos políticos más importantes de esta década, entonces los invito a suscribirse a este canal. Aquí no tenemos miedo de hacer las preguntas difíciles, de cuestionar las narrativas oficiales, de buscar la verdad sin importar qué tan incómoda sea o qué tan poderosos sean aquellos que prefieren mantenerla oculta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos, donde continuaremos revelando verdades ocultas, exponiendo secretos que prefieren que permanezcan enterrados, e investigando los misterios que siguen sin resolver. Y no se vayan todavía. Les recomiendo que vean el siguiente video en pantalla, donde exploramos otro caso de muerte misteriosa que cambió el curso de la historia política moderna. Otro evento donde la versión oficial no cuadra con los hechos. Otra verdad que ha sido sepultada por aquellos en el poder. El asesinato de Charlie Kirk no fue el final de una historia. Fue el comienzo de un despertar de millones de jóvenes estadounidenses que ahora comprenden que vivimos en un sistema
donde el disenso puede ser fatal, donde cuestionar el poder puede costarte la vida, donde la verdad es el commodity más peligroso que puedes poseer. Y mientras los documentos permanezcan clasificados, mientras las preguntas permanezcan sin respuesta, mientras la verdad permanezca oculta detrás de etiquetas de seguridad nacional, seguiremos buscando, seguiremos cuestionando, seguiremos luchando por la verdad, porque la verdad importa, la justicia importa, y Charlie Kirk, sin importar lo que piensen de sus políticas, merece que la verdad sobre su asesinato finalmente sea revelada. Su muerte no fue en vano si nos despierta, si nos hace cuestionar, si nos hace luchar por un sistema donde las voces disidentes son debatidas, no eliminadas, donde la transparencia es la norma, no la excepción, donde aquellos en el poder responden al pueblo, no operan en las sombras eliminando amenazas. Ese es el legado que Charlie Kirk merece, y es nuestra responsabilidad, todos nosotros que buscamos la verdad, asegurarnos de que su muerte no sea simplemente otro caso cerrado en los archivos del encubrimiento gubernamental, sino el catalizador para un despertar, para una demanda de rendición de cuentas, para un rechazo total del sistema de secretos y mentiras que ha operado durante demasiado tiempo en la oscuridad. Hasta el próximo video. Mantengan los ojos abiertos. Cuestionen todo. Nunca acepten la primera respuesta que les dan. Y nunca, nunca dejen de buscar la verdad. Porque la verdad, no importa cuánto tiempo tome revelarla, eventualmente sale a la luz. Y cuando lo haga, en el caso de Charlie Kirk, aquellos responsables tendrán que rendir cuentas. Esa es nuestra promesa. Esa es nuestra misión. Y no descansaremos hasta que se logre justicia.